mañana con 36 minutos, 9:36, cielos absolutamente cubiertos, nublados en la ciudad de Punta Arenas. Situación climatológica similar para el resto de la región. Les cuento que en estos momentos en Punta Arenas hay 1 grado sobre cero. Se esperan precipitaciones a partir de los próximos 30 minutos, pasadita a las 10 de la mañana, que podrían ser de lluvia o agua-nieve en algunos sectores y nieve en los sectores altos. -2 en Punta Arenas, -5 en Natales, -7 en el Parque Nacional Torres del Paine, 1 grado sobre cero por venir, -3 en Puerto Williams, comuna de Cabo de Hornos. Tengo el placer de saludar a la ministra Marta Jimena Pinto, ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y además ministra en visita extraordinaria en causas de derechos humanos. Ministra, un gusto que nos acompañes a esta hora de la mañana. Muchas gracias. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ministra, a ver, quiero partir por algunas cositas respecto de que entiendo que ha entrado en la parte de derechos humanos hace un buen tiempo. ¿Y a qué se debe que estas causas, cuyos hechos datan desde 1973, la gran mayoría, estén aún en tramitación, ministra? Quiero partir con ese tema para que nos hable un poquito de derechos humanos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que la gente además sigue pendiente de este tipo de situaciones, ministra. Bueno, hay hartas preguntas dentro del tema que me plantea. Voy a tratar de abordarlas de la mejor manera. Y efectivamente, desde el año 2014 estoy designada por acta o acuerdo de la Corte Suprema como ministra en visita extraordinaria para investigar las causas de derechos humanos. Y esta es, por así decirlo, una misión, un cometido que encarga la Corte a uno de la Corte Suprema, a uno de los miembros de la Corte de Apelaciones, para que continúe con estas investigaciones, porque estos delitos contra los derechos humanos acaecidos a partir del 11 de septiembre de 1973 son delitos que se denominan de lesa humanidad, en el sentido de que existe una obligación convenida por Chile mucho antes, ya en los años 50, pero ya por otras convenciones que surgieron a propósito de la Segunda Guerra Mundial, de investigar estos delitos en que masivamente se ha vulnerado los derechos de las personas con detenciones ilegales, secuestros, desaparición de personas, ejecuciones forzadas, torturas y un sinnúmero de delitos que se van combinando. Entonces esta obligación no termina mientras no se haya en la parte penal, mientras no se haya establecido la responsabilidad de personas determinadas, es decir, establecido los hechos como se establecen en una investigación penal, fehacientemente, con el mejor estándar de prueba posible, y mientras no se haya podido dirigir la investigación contra personas determinadas para establecer sanciones penales. Tiene un aspecto civil también, que consiste en lo que conocemos en el derecho como una de las maneras de indemnizar. Hay muchas maneras de indemnizar y reparar. Ya conocemos reparaciones que ha hecho el propio Estado de Chile a través de comisiones especiales que ha creado, como la Comisión RET y la Comisión VALEG, que son reparaciones masivas, con reconocimiento de la existencia de estos hechos, etcétera, pero también existen las reparaciones individuales a través de demandas. Estas demandas se pueden presentar en los juicios penales, como los que llevo yo, o en juicios civiles, independientemente de los juicios penales. Por otro lado, ¿por qué tanto tiempo investigando? Porque hay una serie de dificultades, de trabas, que se van sumando para poder avanzar en las investigaciones. Le pongo un par de ejemplos para no dilatar el tema, porque son muchísimos. Ya el solo transcurso del tiempo, en la época que permaneció el gobierno militar en acción, las personas no se atrevían a hacer denuncias como las que están existiendo cada día, porque a mí en abril me acaban de llegar 3 nuevas denuncias, sino que denunciaban las detenciones, las presuntas desgracias, recurrían de amparo, en fin.
pero lo que tenemos hoy es otro movimiento desde la sociedad civil, y eso tiene que ver con la siguiente respuesta. Y entonces la investigación ha quedado en manos del sistema penal antiguo, porque hubo una reforma penal que conocemos hoy día a través del Ministerio Público, los juicios que se hacen en los tribunales orales en lo penal, en los tribunales de garantía, pero esto quedó con un sistema antiguo de código de procedimiento penal, que es otra forma de investigar que va en paralelo, pero no se investiga a través del Ministerio Público, se investiga a través de estas designaciones especiales de ministros en visita. Perfecto. Se investigó también a través de jueces del crimen anteriormente. ¿Y por qué conmueve tanto a la sociedad? Primero, porque hay un sentido moral en las personas. Nacemos con un sentido moral. Nacemos con un conocimiento de nuestros derechos. Básicamente, el bebé al nacer ya quiere alimentarse y quiere expresarse. Quiere amor, quiere cariño, quiere protección. Y todo eso ya son derechos humanos. Y entonces las personas con su sentido moral les violenta, y como comunidad, como sociedad también les violenta que estas situaciones no se aclaren. Y usted ve cómo después rebotan en nuestra cara. Pasan 40 y tantos años y seguimos con estas protestas sociales, seguimos con... la sociedad va recogiendo y cada tanto va habiendo nuevos brotes porque quiere conocer la verdad, quiere que se haga justicia. Esa es la misión que tenemos nosotros los ministros en visita extraordinaria y también los ministros en visita. Es otra figura penal, es decir, procesal del Código Orgánico que también obliga a investigar desapariciones de personas, por ejemplo. Entonces, resulta que las personas no olvidan. Las personas no olvidan, las personas tienen sed de justicia y poco a poco también van dándose cuenta de que sus casos individuales cuentan. No solamente cuenta el grupo, cuenta que tiene derechos los grupos, pero cuenta las personas uno a uno. Eso, en mi concepto, hace la diferencia en una sociedad democrática. Porque se dice, por ejemplo, la soberanía radica en el pueblo, pero el pueblo no es una masa. El pueblo es una unión de personas y cuentan uno a uno. Los tratados van diciendo esto. Cada persona tiene derecho a justicia. Entonces, cuando se individualiza en un proceso a la persona, se la visibiliza y se dice, esta es mi historia, esto es lo que a mí me sucedió. No es lo mismo que lo que le sucedió a mi compañero, a mi amigo, a mi colega de trabajo, a las otras personas con que compartí prisiones. Yo tengo una individualidad, yo soy un ser humano y quiero la justicia para mí. Es así, contando el cada uno como realmente llegamos al total de la sociedad. Qué interesante este tema, ministra. Entiendo que tiene dedicación exclusiva por los próximos 2 meses para ver estas causas. Todas las causas que se están viendo tienen relación con derechos humanos que usted está a cargo, ministra. ¿Son de nuestro territorio? ¿Son de Magallanes? ¿Son denuncias que se han hecho de casos ocurridos acá en el territorio? Sí, todas son de acá. Hubo una en que la persona fue detenida en Valparaíso. Entonces nos regimos por el lugar donde ha sido la detención. Yo investigué, establecí incluso la participación de una persona determinada que estaba todavía viva, y me declaré incompetente y lo derivé al ministro Arancibia, que es el ministro en visita extraordinaria de Valparaíso. Realicé sí todas las primeras diligencias, cosa de establecer fehacientemente que allá habían sucedido los hechos. Lo que pasa es que la persona fue detenida allá, pero después fue trasladada acá, a Dawson, etcétera. Entonces partió con un grupo de personas que estuvieron en Dawson. ¿Y cuántas causas tiene a su cargo, ministra, en estos momentos, respecto a los derechos humanos y esas denuncias? Activas,
más o menos 101 o 102 activas. Las otras están consideradas en las estadísticas porque el criterio que tiene la Corte Suprema, en la Oficina de Coordinación de Derechos Humanos, que es la que de alguna manera nos une con directrices generales a los ministros que llevamos estas investigaciones, el criterio es mantener como, por así decirlo, la memoria de estos casos. Entonces también cuentan en las estadísticas los casos afinados, los casos terminados, donde ha habido una condena o donde los culpables fallecieron y hubo que sobreseer, por ejemplo, definitivamente y totalmente. A veces fallece una persona culpable y se sobresee parcialmente y se sigue investigando respecto de otros responsables. Y entonces, digamos, como hay un continuo movimiento, hay algunas causas en que la última que llegó en abril contiene 3 víctimas, por ejemplo. Podríamos hablar allí de 3 casos, pero están tan intrínsecamente vinculados que se mantienen en un solo proceso. Entonces, por eso que le digo más o menos, pero sus situaciones también tienen una individualidad, como le hablaba anteriormente. Exactamente. Vivieron mucho juntos, pero son casos particulares, individuales. Pero tienen especificidades cada uno de ellos que obliga a abrir aristas en la investigación. Perfecto. ¿El modus operandi de estas situaciones era similar en los casos, en las causas que usted está investigando, tanto en Punta Arenas, podría ser en Tierra del Fuego, en Última Esperanza? ¿Había un modus operandi o se actuaba de manera distinta? ¿Con qué se ha podido encontrar, ministra? Bueno, no conozco todas las causas de los otros ministros, pero sí, como fui jueza en Santiago, me correspondió ver causas por la vía civil de derechos humanos para establecer los hechos civilmente y las responsabilidades civiles del Estado y de personas particulares y dictar las sentencias condenatorias de indemnización de perjuicios. Pero además yo fui actuario del crimen en el año 1972, ingresé al Poder Judicial, por lo tanto en el 73 yo era actuario del crimen, en el primer juzgado del crimen en Santiago. Allí aprendí a investigar con el sistema penal antiguo y además fui relatora de la Corte de Apelaciones de San Miguel en los años 80, 82, desde que se creó la Corte más o menos en adelante, de manera que allí me correspondió estudiar muchísimas investigaciones que hacían los jueces del crimen antiguamente a través de las denuncias de presuntas desgracias, desaparición de personas, de detenciones ilegales, etcétera. Desde ese conocimiento general le puedo decir que he detectado las particularidades de Magallanes. Magallanes es especial en varios aspectos. Uno de ellos es que aquí, por las denuncias que yo tengo, porque tampoco yo viví esa época aquí en Magallanes, por las denuncias que yo tengo, acá no hubo muchas personas desaparecidas. Yo tengo un caso entre los derechos humanos, aparte de otro de secuestro de menor de edad, que lo tengo como ministro en visita y que sucedió en democracia, pero sucediendo bajo gobierno militar, tengo un caso que es el de Francisco Betancourt Bahamonde, sí, de personas desaparecidas en circunstancias de intervención de agentes del Estado, no desaparecida porque un día tomó rumbo y se fue. Entonces, la principal característica es eso. Acá no tenemos que lamentar muchas desapariciones, no tenemos que lamentar tantos fallecimientos de personas, excepto 4 que van conjuntamente, que son las personas a las que se les simuló una fuga y las fusilaron en Porvenir. Sí. Y otra persona que mientras era torturada en Cerro Sombrero, fue asesinada. Entonces tenemos 4 personas que fallecieron en circunstancias de torturas y de prisión primero, ¿no es cierto? Detención ilegal, secuestro, prisión y tortura. Y los demás fueron sometidos a una serie de violaciones de sus derechos, pero no murieron. Entonces, aparentemente,
Aquí hubo una política distinta para Magallanes. Ahora, otra característica es que yo estoy convencida que acá en Magallanes no había en esa época atentados, hechos que justificaran, ¿no es cierto?, detener personas en esas circunstancias, que estuvieran atacando el gobierno constituido en ese momento, o que estuvieran preparando atentados previamente. Es decir, estas personas fueron detenidas en circunstancias que tenían ideas políticas, pero no participación aparentemente, ¿no es cierto? No se me ha demostrado lo contrario en los procesos, a participación en hechos violentos, como querer derrocar el gobierno constituido y cosas por el estilo. Entonces acá las personas fueron detenidas, incluso muchas detenciones de las personas fueron a niños, porque acuérdese usted es muy joven, pero nosotros éramos adolescentes hasta los 21 años en ese tiempo. Bueno, muchísimos fueron detenidos adolescentes, sacados de los colegios, niñitas sacadas de los colegios para ser detenidas y sometidas a consejos de guerra, niñitas. Ministra, ¿los torturadores o algunos de los torturadores o los violadores de derechos humanos de estas causas están en Magallanes? ¿Siguen vivos estando en el territorio? Bueno, ahí ya son muchas preguntas, dijéramos, ya propias de procesos, que no son las generalidades que yo le puedo hablar en este momento. Entiendo. Los procesos van a hablar por sí solos a medida que yo vaya dictando las sentencias. Pero le puedo decir que, como a todos nos ha sucedido, ¿no es cierto?, hemos tenido mucha movilidad. Las personas, bueno, en todos los grupos de funcionarios públicos, como son los de las Fuerzas Armadas, hay una consecución de traslados. No están mucho tiempo en cada destino. Sí. Hay una consecución de traslados. Después el tiempo también ha hecho que las personas, obviamente, se van a retiro. Al irse a retiro optan por establecer sus vidas en otros lugares, algunos en el extranjero, otros en distintos lugares del país. Y también las personas afectadas. Tengo querellantes que viven en el extranjero y me cuesta mucho coordinar el contacto con ellos. Oiga, ministra, otro de los casos emblemáticos, pero muy triste, muy angustiante para la gran mayoría de la población, para magallánicas y magallánicos, es el de Ricardo Arex, y que usted está a cargo de esa investigación como ministra. Ahora se considera causa por secuestro de menor, es por lo tanto un caso el de Ricardo Arex, un caso de derechos humanos, porque además usted ha dicho, me recuerdo esa frase, también me lo recordaron ayer cuando estábamos preparando la entrevista, de que usted no va a cerrar la investigación mientras no aparezca el cuerpo. ¿Se puede uno comprometer a eso? Han pasado tantos años, la gente dice, vaya, ¿qué habrá pasado con Ricardo? Usted se debe hacer la misma pregunta. ¿Han habido novedades? Aprovechando el tiempo, le hago hartas preguntas dentro de ese mismo tema de Ricardo Arex, ¿no? Ministra. A veces se las puedo contestar todas. Por favor. Primero, yo siempre le he dado al caso de Ricardo Arex el tratamiento en cuanto al estándar de la investigación de derechos humanos. Porque, primero, ¿qué quiere decir? En materia de derechos humanos también hay reglas procesales. Estas reglas procesales, ya algo le adelanté, no se cierran las investigaciones mientras no se sepa qué pasó con la persona desaparecida, la persona secuestrada. El ideal, teóricamente, ¿no es cierto?, a través de tratados internacionales que hoy día recogen con claridad esto que desde el derecho y desde la moral siempre lo hemos sabido, pero ahora lo recogen en forma específica, convenciones contra la desaparición forzada de personas, convenciones contra la tortura, Tratado de Roma contra genocidio, etcétera. Tenemos un sinnúmero de normas que ya han fijado de una manera específica estos procederes que tenemos que tener quienes investigamos.
hay reglas procesales. Y estas reglas procesales dicen, por ejemplo, que la investigación no se cierra mientras no aparezca la persona secuestrada o desaparecida, o mientras no se sepa qué pasó con ella. Esa frase que usted me recuerda que yo habría dicho, yo no dije mientras aparezca el cuerpo, dije mientras no se sepa qué pasó con Ricardo. Eso es más o menos lo que dije. A veces lo que la persona dice y lo que interpreta el oyente va quedando grabado en su memoria de una manera distinta, y cuando lo tiene que contar o expresar o comunicar puede haber un cambio. Tenerlo frente a mí, quiero decir. Sí. Pero a lo que me puedo comprometer es a no cerrar la investigación mientras no sepa qué pasó. Ahora, es posible que eso no lo logre hacer yo y tenga que haber una persona que continúe con posterioridad a mí, pero tenemos un mandato a través de esta normativa internacional, ¿no es cierto?, que no podemos cerrar la investigación hasta que no lo descubramos. ¿Y ha tenido novedades en los últimos tiempos, ministra? Sí, perdón. ¿Por qué es de derechos humanos? Porque se califican las situaciones de vulneración de derechos, que son muchas, no todas se califican dentro de derechos humanos, por la concurrencia de una serie de factores. Uno de ellos es que estén comprometidos funcionarios del Estado. Y ese es el caso de Ricardo. Es que en el caso de Ricardo hay comprometidos funcionarios públicos hacia quienes también se dirige la investigación, que pudieran haber intervenido de alguna manera como autores, cómplices o encubridores en los hechos que llevaron a la desaparición de Ricardo, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo parte hace 3 años de la causa y calificó de esta manera la causa de secuestro de menor de edad. Entonces, es otro. Las cosas también se nombran, y nombrarlas muestra una realidad, y esa es la realidad de Ricardo. Si ha habido novedades, sí, principalmente las novedades van por el lado de poder cerrar aristas que de repente se reabren porque aparece un dato nuevo, aparece una persona que no habíamos podido encontrar, en fin, y cerramos, reabrimos y volvemos a cerrar una arista, etcétera. Desde ese punto de vista están las novedades también, que hemos podido determinar que muchas historias que se hacen, o explicaciones de lo que habría sucedido, que se hacen públicas y que se comunican, son erróneas. No es lo mismo, no es exactamente un paralelo, un espejo, un fiel reflejo lo que va saliendo en los medios de difusión y lo que dice mi proceso. No es lo mismo. Entiendo, perfectamente. Entonces, hay historias que han salido, que se han hecho públicas, que han dicho que se ha descubierto que un cierto funcionario de Carabineros, por ejemplo, descubrió qué pasó con él, y después esto él fue trasladado, sancionado, la familia perseguida, etcétera. Eso nunca sucedió, pero nos demoramos 1 año y medio en lograr determinar que eso no era así, porque en corroborarlo. Aunque ese funcionario existió, ese funcionario se había ido de esta comunidad, trasladado el año antes que desapareciera Ricardo, ni siquiera estaba acá cuando él desapareció. Imposible que hubiera hecho una investigación. Entonces, cosas como esa son que significan un adelanto para nosotros, porque podemos investigar esta lista y cerrarla y saber que eso no fue.
¿Y usted está esperanzada en poder llegar a la verdad al final del caso, por decirlo de alguna manera? Es decir, es el objetivo de la investigación. Pero en base a los datos que usted maneja y que ha podido ir, como usted dice, cerrando, abriendo algunas aristas, descartando algunas cosas que se tenían que descartar en la prueba, no en los hechos. ¿Han habido avances importantes en el último año, por ejemplo, ministra? Avances sí, desde la manera como, es decir, lo podemos medir desde distintas maneras. Desde el punto de vista policial, por ejemplo, sí han habido avances, desde el momento en que estamos trabajando también con base de datos. Cuesta muchísimo lograr armar una base de datos porque yo no tengo personal. Para la causa AREC, yo no tengo ninguna persona destinada a trabajar conmigo. ¿Está usted sola? Sola. El primer año, en el año 2011, cuando me hice cargo de la causa el 9 de mayo, me ayudó una funcionaria de la Corte, Lucy Ulloa, de la que estoy muy agradecida. Ella trabajó un año conmigo, todos los días después de las 5 de la tarde, los sábados y los domingos. Entonces, avanzamos muchísimo en ese primer año. Salió también mucha información de los medios, etcétera. Hicimos muchas diligencias, estamos bastante allí en ese tiempo y trabajando con ella, pero después ella no pudo, por sus otras múltiples obligaciones, seguirme ayudando. También me ayudó una joven, Mónica Brasinovich, del juzgado de garantía, que venía en horas extras a la salida de su juzgado voluntariamente a ayudarme, pero no se puede trabajar cuando la gente voluntariamente le está ayudando a trabajar desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Eso no es contar con recursos humanos. Otra cosa que dicen estos tratados respecto a derechos humanos es que los ministros que investigamos estas causas tenemos que contar con los recursos humanos y materiales suficientes para poder hacer investigaciones que avancen a velocidad y que lleguen a buen puerto. Pero de esta manera, ¿no ha contado usted con esos recursos? Claramente. No he contado con esos recursos. Nuestra corte es una corte pequeña, no dispone de gente que pueda dar esta ayuda. Entonces, el señor Ramón Jara, que es el actuario de Derechos Humanos designado en el año 2013 por la Corte Suprema, él me brindaba ayuda en esta causa, pero en aquel tiempo, cuando lo designaron a él, teníamos 3 o 4 causas de derechos humanos y ahora tenemos 100 y tantas. Entonces también a él se le hace imposible seguirme ayudando, porque también era el único actuario que teníamos en derechos humanos. El año pasado la Corte me designó otro funcionario, la Corte de Apelaciones, otro funcionario que ha sido una bendición para mí, don Juan Carlos Gallardo, que llegara a trabajar con nosotros, porque podemos trabajar con otros aspectos más científicos, que son los informáticos, que le digo, el uso de la herramienta informática es muy importante para avanzar en esta materia. Cuando se habla de los volúmenes de los que yo hablo de volúmenes de 150 casos. Por ejemplo, un grupo de documentación que tengo para investigar hice un peritaje para tenerla digitalizada, son 17.000 fotos. 17.000, que hay que estudiar hasta por los cantos, le digo. Pero claro. Entonces, ahí hay una información riquísima. Y los procesos míos en estos momentos son más o menos 150 tomos. La pura causa de Ricardo Ares, que va aparte, son 21 tomos. Cada tomo tiene 500 hojas. Entonces, tener toda esa información en la cabeza, cruzarla, determinar, declaró esta persona así, ¿en qué tomo fue? Necesitamos esa base de datos, por lo tanto, esta ayuda que yo necesito, la semana pasada cambió un poco el panorama en este sentido, y la Corte Suprema designó 2 personas más para ayudarme, para apoyarme. Ya. Entonces, ¿En general, ministra, o en algunos casos en particular, o solamente con AREX, o solamente en derechos humanos? ¿Dónde va a recibir esa ayuda? En general. Perfecto. Y yo, claro, voy a ir compartimentando. Suya, esto que estoy con dedicación exclusiva, le quiero decir que significa que no
no tengo la obligación de asistir a sala para ver las otras causas de la Corte de Apelaciones, para conocer de ellas, que es mi obligación esencial como ministra de la Corte de Apelaciones. Estas otras dos obligaciones son esenciales también, pero van en paralelo, y me libera de asistir a las reuniones de pleno de la Corte de Apelaciones. No me libera de mis demás obligaciones. Tengo varias otras: hacer visitas en notarías, hacer visitas en juzgados, asistir a mesas de trabajo, etcétera. Pero sí de asistir a sala y de asistir a pleno. Pero por 60 días nada más, de los cuales ya han corrido 15. Okay. Y las personas que me nombraron solamente hasta el 31 de diciembre. Ministra, lamentablemente me tengo que ir al corte. Siempre es muy interesante hablar con usted y le agradecemos de verdad estos minutos de diálogo. La última consulta es que me quedo dando vuelta a propósito de lo que usted dijo cuando estábamos hablando del caso Arex, si es un caso o causa de derechos humanos, hay un secuestro de menor de edad, pero habló también de que uno tiene que relacionar esas causas cuando hay funcionarios del Estado interviniendo en esas causas o que tengan algún tipo de relación. ¿Esos funcionarios del Estado que podrían haber estado involucrados en el tema Arex son carabineros, ministra? Sí. Ok. Ministra Marta Pinto, un gusto.